Una píldora llega a los 100.000 millones de neuronas. Con la cirugía se puede alcanzar solo a las 10.000 o 20.000 afectadas. Andrés Lozano. En el interior del cerebro se habla en milivoltios y en cantidad de neurotransmisores, las moléculas que circulan entre neurona y neurona. Por lo tanto, actuar sobre el cerebro para tratar sus trastornos implica usar fármacos o electricidad. ¿Se imaginan poder estimular o atenuar, mediante impulsos eléctricos, la actividad de un grupo de neuronas implicadas en una función concreta? Este es el objetivo de la estimulación cerebral profunda, una técnica que permitirá en el futuro una medicina personalizada para las enfermedades mentales. El neurólogo Andrés Lozano nos cuenta hoy cómo se está aplicando esta tecnología actualmente, cómo surgió y hacia dónde se dirige en el contexto de la neurociencia que viene. Recuerdo que era, yo qué sé, mediados de los años 40, debía tener 10 años. Y mi padre, que hacía de médico en lo que llamábamos entonces un manicomio, nos solía llevar los fines de semana a que pasáramos a convivir con los pacientes durante 2 días, ¿no? Y recuerdo, no se me ha olvidado nunca, que había uno de ellos que le gustaba mucho organizar las colas para los demás pacientes a los que se les iba a aplicar el electroshock, o sea, una corriente eléctrica en el cerebro que les dejaba fuera de órbita durante unos minutos. Pero lo curioso del caso es que este paciente se llamaba el Pedreta. Cuando ya había ayudado a que todos se pusieran en la camilla y perdieran casi el conocimiento, luego le tocaba a él su turno y se ponía tan tranquilo, le aplicaban el electroshock y se iba. Bueno, aquella terapia que parecía brutal en aquel entonces, en el fondo estaba profundizando en un conocimiento que ahora hemos refinado y lo llamamos estimulación cerebral profunda. Se hace con electrodos que se insertan en el cerebro. Bueno, de eso va el programa de redes de hoy. El cerebro, como sabemos muy bien, tiene distintos circuitos que controlan diferentes funciones. Bueno, el sexo, el sentido del gusto, el movimiento o lo que sea. Y tú decidiste consagrar tu vida, por lo menos tu vida científica, a algo que surgió cuando estudiabais a un paciente muy en concreto. Estaban estudiando a un paciente que tenía un sobrepeso y estaban viendo a ver de qué manera en el cerebro podían detectar cuál era la zona que haría cambiar esta obesidad del paciente. ¿Y cuál fue su sorpresa al darse cuenta de que aquel paciente, en un momento determinado, lo que empezó es a recordar, a recordar cosas que habían sucedido 30 años atrás, o algo así. Y enseguida dijiste, madre mía, esto puede tener algo que ver con la enfermedad de Alzheimer. ¿Es así? ¿Es correcta la historia que le estoy...? Lo es y no nos lo esperábamos en absoluto. Estábamos haciendo pruebas en las regiones cerebrales que participan en la regulación del apetito de un paciente obeso. Pesaba 190 kilos y lo había intentado todo. Y seguía siendo muy obeso. Sabíamos, gracias a experimentos en animales, que hay zonas en el cerebro, en el hipotálamo, que regulan la sensación de hambre y también la sensación de saciedad, de estar satisfecho. De estar bien, vamos. Sí, con la comida, evidentemente. Así que nos preguntamos si podíamos introducir electrodos en estas zonas del cerebro y suprimir la sensación de apetito o bien
activar la sensación de saciedad. De satisfacción. Estas operaciones se hacen con el paciente completamente consciente, porque mientras vamos cartografiando las regiones cerebrales, colocamos electrodos en ellas y procedemos a estimularlas. El paciente tiene que decirnos lo que siente. En ese caso, buscábamos un punto en el que pudiéramos disminuir la sensación de hambre de este paciente. Y le preguntábamos, en una escala del 0 al 10, ¿cuánto apetito tienes? Pero siempre nos respondía que 9,5 sobre 10. Intentábamos localizar una zona en la que activar la estimulación para disminuir esa cifra, pero ante nuestra sorpresa y nuestro asombro, en cuanto empezamos la estimulación nos dijo, lo que siento es que tengo 20 años. Y tenía 53. Increíble. Y nos dijo que le ocurría algo. Bueno, decía, estoy en un prado y estoy con mi novia. Hace un día precioso y soleado. Interrumpimos la estimulación y la imagen desapareció inmediatamente. Pero luego volvimos al mismo punto 5 minutos después con la misma estimulación y reapareció la imagen. A medida que aumentábamos la corriente eléctrica, aumentaban los detalles de la escena. Nos podía decir qué llevaba puesto, el color de la ropa de su novia, que oía el canto de los pájaros, etc. Y pudimos ir desentrañando, dando rienda suelta al recuerdo de un suceso que había ocurrido unos 30 años antes, mediante la aplicación de electroestimulación en esa parte del cerebro. Inmediatamente perdimos interés en el tema del apetito y pasamos a concentrarnos en los asuntos de la memoria. El motor de nuestro mundo es la electricidad. Los aparatos que tienes en casa, la tele con la que nos estás viendo o el ordenador con el que te bajarás el programa, funcionan con electricidad. También lo hace nuestro cerebro. La electricidad es la base de la comunicación entre neuronas. En cada sinapsis, la liberación de neurotransmisores produce un potencial eléctrico en la neurona, que luego se difunde. El cerebro adulto contiene entre 100 y 500 billones de conexiones sinápticas, por donde pasa una corriente de alrededor de 130 microvoltios, o mejor, 0,000130 voltios, mientras que la de tu casa es de 220 voltios, y la que se aplica en un electroshock varía entre 70 y 400 voltios. El electroshock o la terapia electroconvulsiva comenzó a emplearse en los años 40 en enfermos de esquizofrenia, catatonia o depresión. La imagen de estos enfermos con electrodos recibiendo una descarga es parte de nuestro imaginario de horror médico, y si bien su efectividad ha sido muy discutida, su propósito es el de resetear el cerebro esperando que vuelva a funcionar con normalidad. La estimulación cerebral profunda es una terapia más evolucionada y sutil, en donde se implantan electrodos y se aplica electricidad en áreas muy concretas del cerebro, con lo que se puede ser mucho más específico en el tratamiento y minimizar los riesgos y efectos secundarios. Andrés, si no me equivoco, las siglas ECP hacen referencia a la estimulación cerebral profunda. ¿Y por qué? Pues porque creéis que se puede estimular el cerebro mediante electrodos que crean corrientes eléctricas. ¿Es así? ¿Es eso? Sí. Sabemos que el cerebro utiliza electricidad para funcionar. Para que una neurona se comunique con otra y para que un circuito se comunique con otro se utiliza la electricidad. Y sabemos que la superficie del cerebro corresponde a un porcentaje muy pequeño. La mayoría del cerebro se puede considerar profundo, así que hay que penetrar en las profundidades del cerebro para colocar electrodos y poder modificar la actividad de estos circuitos en el cerebro. Y podemos hacer dos cosas, o bien aumentar la actividad de un circuito cuyo funcionamiento es insuficiente, o bien utilizar la electricidad para mitigar un circuito que funciona demasiado o que no va bien. Ah, sí. Y para ello, perforamos un agujerito en el cráneo, anestesiamos la piel, preparamos y luego colocamos un electrodo cuyas dimensiones apenas son las de un espagueti. Y esta especie de espagueti se puede conectar por debajo